Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad, saliendo en libertad. Bienvenidos de nuevo a Jacobo Greenberg, a los cristales de la galaxia, ese libro que es una metáfora de muchas de sus teorías. Con el tiempo y con el número de audios que ya van cerca de los 2000 que llevo en el canal, seguramente los que habéis estado un largo tiempo habréis oído muchísimas cosas de todo tipo. El canal obviamente no tiene, ni está hecho, ni ha nacido para hacer política ni economía, pero de vez en cuando se me cuela alguna cosita. Por aquí seguramente los que estáis habréis oído alguna cosa que otra, que podéis o no estar de acuerdo, por supuesto. En los años que tengo he tenido la suerte de viajar por muchos lugares del mundo y en todos he encontrado y encuentro cosas fantásticas. Uno de esos lugares que más quiero, que más me gusta, por muchísimas cosas, es México. Por cultura, por su cultura, por sus gentes, por su paisaje, por todo. El otro día, en uno de los audios, no sé si es el último o uno de ellos, por lo visto se me escapó un comentario. Si se me escapó sería porque me vino a la cabeza, obviamente. Y por lo visto hice una comparación entre varios países que a alguien no le hizo gracia, no le gustó. Yo trato de separar las estructuras de poder, de las que hablo aquí muchísimo y en las que estoy en total desacuerdo, digo en total, en muchos países, incluido el mío, incluido Europa, como no, de sus gentes. Son caminos bien distintos y solo hace falta mirar un poquito en el mundo, en cómo funcionan las economías, los partidos políticos y todas estas cosas para darse cuenta que la gran mayoría de la población estamos sometidos a estructuras de poder altísimas que incluyen las religiosas, instituciones meditativas, influencers de nivel galáctico y, como no, grandes empresas, corporaciones, teocracias, no democracias, democracias disfrazadas y cosas de este tipo. Lo que ocurre es que a veces los datos son tan bestiales que uno echa a correr. En ese apartado de discrepancias se me ha ocurrido echar una ojadita a algunas cosas de las que voy a hablar 2 minutos o menos de 2 minutos. Simplemente son datos que me parecen tan brutales como que para que uno sepa separar, yo el primero también, lo que son identidades de países con lo que ocurre en nuestros países. Y claro, en una revisión así rápida, de repente veo que en México, en el 2023, esto está contado por el Secretariado de México, hubo 30.000 asesinatos. En Estados Unidos, que es un poquito más grande en población, que también es una locura, hubo 21.593 asesinatos en el 2022. En España, con datos que tengo del 2020, hubo 300. Y luego, ya para rematar la jugadita, el número de periodistas desaparecidos desde el año 2000 en México hasta hoy en día, puede ser que alguno más haya, periodistas, es de 164.
asesinados por realizar su labor. De estos, 44 ocurrieron durante el gobierno del actual presidente, 44. Y el resto en el gobierno anterior. Es decir, 44 con Andrés Manuel López y 47 con Peña Nieto. No hablemos ya de los 100.000 desaparecidos que dice el gobierno de México, que parece ser que son más, por lo menos 20.000 más, en México. Dicho estas cosas, contando estas cosas, yo creo que uno debe ser capaz de separarse de su identidad como país, como español, como mexicano, como cubano, como cosas de ese tipo. Los días me contaban también del número de venezolanos escapando de su país en otras direcciones. Por ejemplo, de Venezuela a Colombia, cerca de 2,5 millones de personas, algo así. En fin, en resumen, hay temas, en conclusión, que yo creo que voy a tratar de ni nombrar cosas, porque son como que se pone el infierno en rebeldía. Esos temas son ideologías y religión. A veces los números son los números. Y eso, pues bueno, tiene mucho que ver también con esto de Jacobo Greenberg, este libro de los cristales, donde habla en uno de los capítulos, hace unos días, de cómo el emperador, el hijo del emperador, se calienta porque no quiere acceder a un cambio cuántico, y se carga 3 lunas de un planeta que tenía 4, con todo lo que supone. Dicho esto, nos vamos de nuevo después de este comentario que acabo de hacer, que tiene que ver con las personas en todas partes del mundo y no con las ideologías. Entrando en libertad, saliendo en libertad, es el epicentro de este canal. Lo demás, bueno, cada uno que lo mire como quiera. Dicho esto, nos vamos al mutante de nuevo, el regreso del mutante en estos capítulos de Jacobo Greenberg. El mutante anunció una segunda reunión que se celebraría en el archipiélago de Svalbard, en Noruega. La isla de Spitsbergen vio llegar a miles de pandillas que habían traído consigo cientos de prisioneros. Estos temblaban de frío mientras eran acomodados en un anfiteatro. El mutante había dado órdenes de que se mezclaran drogas afrodisíacas en sus alimentos y que convivieran hombres y mujeres completamente desnudos. Además de agua, debió darles de beber alcohol durante 5 días consecutivos. Vamos, un paquetito de fiesta. El anfiteatro no tenía ni baño, ni inodoro, de tal forma que se esperaba que hicieran sus necesidades donde pudieran, y drogados y alcohólicos cayeran en conductas degradantes tipo bacanal romana. El día de la aparición del mutante, los prisioneros fueron colocados en el centro de un enorme estadio en el interior de una jaula construida ex profeso. Sucios y borrachos peleaban entre sí para obtener a las mejores hembras mientras se desarrollaban bailes de trance. Los integrantes de las pandillas observaban el espectáculo fascinados con la generación que aparecía a su vista y que ellos mismos habían estimulado. Cada vez que ocurría algo lúdico, el griterío aumentaba. Sonidos obscenos cargados de agresión y violencia.
De pronto todas las luces fueron apagadas y el mutante apareció flotando sobre su familiar plataforma antigravitacional, colocando la plataforma exactamente encima de la jaula. El mutante ordenó el encendido de las luces y así todos pudieron ver el color de sus ojos en tonos violetas fosforescentes. Poco a poco la plataforma fue descendiendo hasta que se quedó flotando a 2 metros por encima de la jaula. El mutante volteó a ver el rostro de los miembros de las pandillas, electrizando el ambiente con una alegría y energía cargada de una emoción de placer primario mezclada con devoción. Estamos en la Tierra, el único planeta que no ha sido en ese cambio energético, en ese hipercampo gravitacional, que no ha conseguido trascender hacia la otra galaxia. Quizá esta bestialidad, porque esto es una bestialidad, nos puede hacer reflexionar acerca del comienzo de lo que ocurre en el mundo, en nuestro mundo hoy en día. Las caras rapadas de los integrantes de las pandillas se sonrojaron y después de un silencio expectante, un rugido tremendo salió de sus gargantas. Le pedían al mutante hablar y éste accedió casi al instante. «Hermanos míos», les dijo en un tono medio, «este momento es sagrado, este lugar es sagrado y con ustedes estamos los elegidos». Las masas de las pandillas se levantaron de sus asientos como impulsados por resortes invisibles y como si hubieran puesto de acuerdo, todos comenzaron a silbar la melodía que habían escogido como himno. De nuevo aquí podemos visitar un poquito la historia del mundo, la historia, por ejemplo, de Europa, una Europa ideologizada de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, incluido las causas, me da lo mismo, donde antes y después la barbarie del nazismo, por ejemplo, en Alemania, ocurría todo esto, pero igual la barbarie, el comunismo en Rusia, la barbarie en China. Pero en Europa lo tenemos todo ahí, todo juntito. La barbarie de guerras civiles enfrentadas entre familias. Esto ha existido, esto existe. Bosnia, Herzegovina, serbios y bosnios. Matanzas entre hutus y tutsis en África. Guerras religiosas en la India. En fin, más que historia, esto parece ciencia. A veces, en ese afán positivo que tenemos de no ver cosas, se nos va la mano en un delete, es decir, borrar. El mutante sonrió y su expresión enardeció. Los ánimos se hizo aumentar el volumen de los silbidos hasta que estos se volvieron insoportables. Mientras tanto, los cautivos con ojos desorbitados se tapaban los oídos y comenzaron a gritar desesperados. El espectáculo era dantesco y todos se percataron que el color violeta de los ojos del mutante estaba cambiando a colores rojizos. De pronto un grito tremendo salió de su garganta, dejando helados a todos y sumiéndolos en un silencio tenso, solo interrumpido por los gritos de la jaula. El mutante volteó a ver a los prisioneros y su mirada los excitó a tal grado que las inhibiciones y descontroles se multiplicaron. El mutante veía los cuerpos de los presos en una confusión de muslos, de cuerpos, mientras sus ojos resplandecían en tonos rojos y anaranjados. «Ved lo sagrado», gritó en tono agudísimo. «Ved el resultado de 50.000 años de estructuras». Dirigiéndose a los cautivos, les ordenó con una voz tronante: «Encontrar lo divino en su inmundicia, buscad a Dios en su libertad». Este capítulo contiene una serie de dramatizaciones que son interesantísimas porque podemos ver ya varios patrones en esta novela. Primero, el control a través de los cristales del emperador, que regulaba a quién qué y a quién cuánto y a quién cómo.
el hecho de que llegase una energía distinta, superior, que dijera, no, tienes que soltar eso y liberar a la gente, no puedes tener esa dependencia teocrática, política, religiosa, que ejerces sobre los demás, has de trascender. No, yo por encima de todo, me da igual lo que me digas, aviso tras aviso, incluyendo su esposa, que vibraba de otra manera, uno de los hijos que también vibraba de otra manera, los juegos del poder. Primer asesinato del emperador, emerge el hijo, el segundo, que dura bien poco. Todo el rato en el poder, buscando la libertad, en este caso la independencia, el derecho a elegir, dentro de una unidad. De ese estadio, un planeta no se salva, es la Tierra, y en esa Tierra emergen los agoreros de la libertad. Siempre andamos en un cambio de cromos. Hemos pasado del control absoluto mental, psicológico, ideológico, divino, religioso, por parte de las religiones, que todavía existe, de miles de millones de personas, digo miles porque son miles, a un salto desde hace ya mucho tiempo, 60, 70 años, de un matar a Dios, que uno lo puede entender, producto de esa opresión que siempre ha existido y sigue existiendo, de un salto, como digo, a un libertinaje de nivel galáctico, donde la publicidad se fundamenta en la envidia y en el sexo todo el tiempo, domados hoy en día por redes sociales a golpe de logaritmo. Extremos, extremos y extremos. El tataranieto del Ninfido nonágeno alcántico, Cautón alcántico, vivía en el palacio de sus antepasados reinando sobre el planeta Tierra. Su tutor se llamaba Ipso Degenarus. Ya con Degenarus podéis intuir, yo por lo menos, vamos a ver si va por ahí, degeneración. Ipso Degenaro, ipso facto, de inmediato. La generación, la degeneración de inmediato. Y lo asesoraba en todo lo relacionado al gobierno y las instituciones planetarias. Ambos habían observado el desvanecimiento planetario en cadena desde un telescopio especial instalado en una estación orbital y juntos se habían percatado de la desaparición de las corrientes hipercámpicas provenientes de la galaxia lejana. Desde la muerte del último emperador de la galaxia y cuando ya todos los planetas eran independientes, la perturbación hipercámpica había disminuido en intensidad y ahora esta se había anulado por completo. Coincidiendo con ello, habían aparecido las pandillas y después el mutante. Cautón alcántico no sabía qué hacer con esos jóvenes rapados y vestidos de negros que cada vez se multiplicaban en número y atrocidades. Al principio, él había supuesto que desaparecerían por sí solos como un fenómeno pasajero al que no había que prestar mucha atención, pero los informes que recibía contradecían sus suposiciones y la aparición del mutante lo tenía preocupado. Vuelve a aparecer el mutante. La tercera reunión del mutante se realizó en Nueva Zelanda, a pocos kilómetros de Dunedin, en donde Cautón alcántico poseía un palacio de verano. Se mantuvo secreta y solo conocida por los principales líderes de las pandillas, quienes se habían trasladado allí sin acompañantes. El día fijado, el mutante apareció vestido como emperador y por primera vez interpeló a sus jóvenes seguidores llamándolos hijos y no hermanos. Sus ojos eran de color escarlata, igual que la túnica que cubría su vestimenta negra. «Hijos míos», les dijo con un tono de voz profunda, «ha llegado el día esperado. Ustedes serán testigos del acontecimiento y después se lo relatarán a sus hermanos». Les repartió plataformas antigravitacionales y les ordenó seguirlo. Flotando, llegaron a las puertas del palacio en donde bastó una mirada penetrante del mutante para que los guardias le abrieran dejando paso a todo el grupo. Se dirigieron directamente a los aposentos del emperador de la Tierra y tal como había sucedido en la entrada del palacio, les dieron acceso a la recámara real. Cautón
al cántico, saltó de la silla donde estaba sentado y se encontró cara a cara con el mutante, quien lo traspasó con la mirada. El emperador empezó a temblar sin poder apartar la vista de aquellos ojos escarlata que parecían echar chispas, entrando a su mente e impidiéndolo moverse sin proferir palabra alguna. El contacto visual se prolongó durante varios minutos mientras los líderes de las pandillas observaban anonadados la inmovilidad del emperador. Satisfecho, el mutante comenzó a hablar sin dejar de ver y sin dejar de mirar directamente a los ojos de Cautón. «Conozco tus deseos», le dijo con voz más penetrante, «y no puedo negarme ante ellos. Sé que deseas regalarme el diamante de Azur y lo debo aceptar agradeciendo tu nobleza». Como si un freno hubiese resbalado de su lugar, la cabeza del emperador se ladeó de un extremo a otro y, acercando sus manos a su cuello, tomó el collar que sostenía el diamante y se lo ofreció al mutante. Este extendió sus brazos, pero no lo tomó en sus manos. «Debes salir de tu propia boca», le ordenó a Cautón, quien pareció recordar algo y después empezó a hablar. «Es mi deseo más profundo regalarte el diamante de Azur». El mutante se lo arrancó de las manos con un gesto rápido y autoritario y se lo colocó en su cuello. Volteó a ver a sus seguidores adoptando una postura de triunfo y ellos lo vitorearon. Miró de nuevo al emperador, pero ahora el tono de sus ojos se había vuelto violeta claro. «¿Cuál es tu siguiente deseo?». Cautón, al cántico, volteó a ver a los líderes de las pandillas quienes lo rodeaban. Uno de ellos le hizo un gesto obsceno que fue imitado por los demás en medio de estruendosas carcajadas. «Silencio», demandó el mutante en un tono sarcástico. «Esperamos tu respuesta. ¿O es que no deseas algo más?». El emperador se aclaró la garganta y, evitando voltear a su alrededor, dijo en un tono de súplica: «Deseo entregarte el trono y todas mis posesiones». «Ya veo», le contestó el mutante, «pero dime, ¿cuán poderoso es tu deseo?». El emperador cayó de rodillas y le suplicó que aceptara lo que pedía. El mutante volteó a ver a los líderes de las pandillas y después de Cautón, arrodillado ante él, accedió. «No puedo cumplir con tu deseo porque no es justo con mis hijos. También ellos deben ser incluidos como parte de mi corte imperial y tú mismo», esto le dice el mutante a Cautón, «deberías elegir a mi tutor y a mi general en jefe y anunciarlo públicamente. ¿Lo harás?». El emperador lo dudó por un instante y el mutante lo tomó por sus hombros y lo miró a los ojos mientras los suyos subían de tono hasta volverse un rojo intenso. «¿Lo harás?», le gritó en un tono demandante. Cautón, al cántico, avanzó unos pasos y designó al tutor y al general en jefe y después activó el sistema de comunicación planetario y dio la noticia. Y aquí vamos a pararnos hoy para seguir en este lúgubre paso por la Tierra, tomada ahora por un mutante. Lo cierto es que no sabemos hacia dónde va a ir la Tierra, qué va a ocurrir, si no hay alguna intervención como la anterior de un hipercampo de otra galaxia de una consciencia más alta. Así el devenir del ser humano, en el que esta especie de maldad que expresa Jacobo Greenberg en este capítulo en particular, que son dos capítulos en particular, yo creo que hoy existe, pero diluida de una manera muy sutil, el Soma Perfecto, Un Mundo Feliz, 1984, lo que queráis, Fahrenheit, a través del Soma del placer y del entretenimiento. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Mañana un poquitito más. Cuidaros mucho. Chao.